Bien, hermanos, todavía es temprano, son las 4, está bien, porque el sol creo que se pone como a las 7:30, ¿no? Más o menos. Esto del cambio de horario es para cansarnos, para confundirnos y para que violemos el sábado. Porque muchos dicen, no, ya es tarde, yo quedé de llegar a las 7 a la hora que se mete el sol y todavía no se ha metido el sol. Entonces es para atarantarnos un poco. Lo que vamos a ver ahora es muy, muy importante. Vamos a ver un poco más de información. Trataremos de abarcar hasta Daniel 11, pero conforme vayamos mencionando también del mensaje de los 3 ángeles que nos faltaron verlo más plenamente. Estos mensajes en realidad son como para un seminario. Y cómo poder comprobarle, es que cada uno de nosotros debe conocer los pilares. Si no conocemos el fundamento de nuestra fe, cualquiera nos puede barrer. Cualquiera nos mueve el tapete de la fe. Si no conocemos el fundamento, entonces ahí vamos a tambalear. Todos tenemos la responsabilidad de comprenderlos y de aplicarlos a nuestras vidas. Amén. Porque la palabra de Dios es una palabra de vida. Amén. Como cuando un fabricante de una computadora, de un refrigerador o un ventilador o un carro, el fabricante le da un manual y en ese manual le enseña cómo darle mejor uso y cómo puedes prolongarle la vida y por cierto, darte mejor servicio, ¿no? Amén. Pero lo que hacemos nosotros es tirar el manual y conectar el aparato porque ya queremos que nos sirva. Y no aprovechamos el conocimiento de los más elementos que tiene, por ejemplo, un proyector. Eso pasa con nosotros en nuestras vidas. Las Sagradas Escrituras representan ese manual. Y nosotros debemos escudriñarlos cada día porque esto del año bíblico es una trampa, ¿eh? Es una trampa jesuita. Porque con el año bíblico no conozco a alguien que lo haya terminado. Eso de que alguien te imponga o te diga cómo tienes que leer la Biblia, cómo tienes que buscar a Dios, no es correcto. Tú tienes que leer la Biblia porque necesitas conocer la verdad. Amén. Y la verdad te va a hacer libre. Amén. Libre de espíritu. Entonces, vamos a entrar en el estudio y antes de hacerlo necesitamos pedir permiso a nuestro Padre Celestial. Amén. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, gracias porque has redimido a tu pueblo de diferentes lugares y nos has permitido traer este evangelio aquí en una sierra del estado de Veracruz. Tu pueblo, Señor, hay muchos pueblos por ahí escondidos entre la sierra que no conocen todavía tu mensaje. Prepáranos, Señor, sabemos que tú logras los triunfos con el mínimo de personas, Amén, Padre. con los más decididos, porque este mensaje ha de llevarse para una amonestación a este mundo. Ayúdanos a comprender, Señor, dónde estamos parados en la historia profética, para que de esa manera cuando veamos que realmente estamos rodeados, Señor, tú puedas apoyarnos, darnos de tu espíritu y salir adelante, Padre. Este mensaje no lo podemos dar sin ti. Te pertenece como te pertenecen nuestras almas. Acompáñanos en el estudio de tu palabra y que sea siempre con un así dice Jehová, para evitar errores o vientos de doctrina o especulaciones. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu. Bienvenido. Santos ángeles, también bienvenidos. Te lo agradecemos en el nombre santísimo de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.
Si pregunto qué hora es, no me den la hora. Es la hora del juicio. Es hora de volver a Dios, quien tiene la potestad sobre todo el universo. Vayamos al libro de Hebreos. Hebreos. A ver si pueden apoyarnos porque estamos grabando todo. Gracias. Hebreos capítulo 1. Versículos 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién? Por el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias. ¿Me ayuda? ¿Así? ¿Me ayuda? Ok, adelante. Ya lo tengo, gracias. Gracias. Versículo 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos, por el cual de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, escuchen lo que dijo. Hermanos, eso está hermosísimo. Para aquellos que no han comprendido que Jesucristo es nuestro creador, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Aquí el Padre está presentando a nuestro Señor Jesucristo a la misma adoración de Dios Padre. Dice el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. El Padre se refiere al Hijo como un Dios también. Jesucristo es Dios. Sigue diciendo: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio
fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Amén. Aquí en Hebreos 1, Dios Padre está distinguiendo, está presentando al Hijo como alguien semejante al Padre, y que todo ser viviente en el universo y todos los ángeles adoren al Hijo como adoran al Padre. Amén. Cristo fue engendrado de Dios Padre. Los ángeles fueron creados. Adán también fue creado. Eva fue engendrada por medio del hombre. Primero el hombre engendró a la mujer y luego toda la raza humana en consecuencia. Pero nosotros ya no somos hijos de Dios. Se oye raro, ¿verdad? Se oye muy feo este asunto. Necesitamos ser adoptados por medio de Jesucristo. El Hijo a imagen y semejanza fue Adán. Nosotros somos la consecuencia de la transgresión de la ley. A través del pecado fuimos engendrados. En pecado nos concebió nuestra madre. Ahora necesitamos nosotros a un redentor que nos adopte para poder reconciliarnos con el reino de los cielos. Si yo hiciera esta pregunta, la he hecho anteriormente, yo creo que ya muchos la conocen. Por favor, no contesten, no levanten la mano. No me gusta apenar a nadie. Si hiciera la pregunta, ¿cuántos creen que todos somos hijos de Dios? Estoy seguro que la mayoría levantaría la mano. Pero déjenme decirles que no. Pero me podrán decir, pero fuimos hechos a imagen y semejanza. Así, Adán. Nosotros somos la consecuencia del pecado. Ahora, vamos a 1 de Juan capítulo 3 para que nos lo confirme. 1 de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. ¿Escucharon esto? Llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados. Ahora. ¿Cuándo? Ahora. ¿Y quién es el ahora? Cristo. Cristo es el presente, el verbo, la acción, el yo soy. Y por medio de Cristo dice, somos hijos de Dios. Por medio de Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo apareciere, seremos semejantes a Él. Es lo que hablamos hace rato. Pero solamente abandonando el pecado. No físicamente, espiritualmente. Porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica para ser como Él. Para estar limpios como Él. Él pasó por la misma prueba, hermanos. Es decir, nos quitó todo argumento de los labios para que no podamos decir, no se pudo. ¿Saben por qué los santos de Dios van a juzgar a los impíos? A los que se van a perder. Para quitarnos todo argumento de decir, Señor, pues allá en la tierra
no pude evitar el pecado. Era tan tentador. Tú dijiste, no hay justo ni a un uno. La palabra de Dios dice que no hay justo ni a un uno, pero el que depende de su propia justicia y juzga a los demás. Pero el que depende de la justicia de Cristo, el justo por fe vivirá. Amén. Entonces, Dios va a permitir que aquellos que pasaron la prueba, que fueron traídos de la tierra al cielo, porque murieron al pecado, juzguen a los impíos para poder quitarles todo argumento de los labios, porque Cristo les va a decir, mira, estos que te están juzgando vienen de la tierra, nacieron de mujer y de varón, así que lo lograron, como Pablo, Pedro, Juan. Entonces no vamos a tener ningún argumento. Si sentimos sueñito, porque es la hora más pesada, nos tocó la hora más pesada, y más aquellos que le embodegamos un poquito más al estómago. Sugiero que si sienten sueñito es que es el enemigo que se cuelga de la pestaña, quiere cerrar la puerta, no quiere que tenga las lámparas prendidas, quiere cerrar la pestaña y se cuelga. Ay, levántense a tomar agüita, ya pueden tomar, ya pasó la hora, entonces ya pueden pasar, para que no se me va, porque estemos atentos, hermanos. Amén. No quiero que se me caiga ni un eutico. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Miren, la ley de la libertad, que es la ley moral de Dios, está en todo Salmo 119. Es muy... el ser humano tuvo que copiar la ley civil basado en la ley moral. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Existe una ley de la libertad aún en el Estado? Sí. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Una ley que rige la de tránsito, por ejemplo, que rige a los vehículos. Una ley que rige el buen gobierno. Una ley de impuestos que permite, pues, a una comunidad crecimiento. Entonces, son leyes, y también, por ejemplo, las del gobierno. Si alguien se roba un carro, ¿qué pasa? Está bajo la ley, ¿no? La ley lo requiere que se presente ante un juez para recibir su sentencia de multa y de prisión. Es lo que pasa con la ley de Dios. Los 10 mandamientos no pudieron ser abolidos porque es la que va a llevar a cabo el peso de la balanza de la justicia de Cristo, su gobierno. Entonces, quien está pecando es el que está bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, y el que está bajo la gracia ya no tiene que pecar. ¿Por qué? Porque la ley reclama la vida de la persona, del pecador. La ley de Dios, de ella no emana gracia, pero rige a todo el universo para llevar un buen orden y reconocer quién es el creador del universo y que nosotros somos las criaturas. Por lo tanto, la ley de los 10 mandamientos no se puede abolir ni corregir. Cuando se creó el plan de redención, Dios, el Padre y el Hijo se reunieron porque ellos sabían que Adán y Eva iban a fallar. Pero se hizo un plan para poder enmendar esa falta. Es el plan de redención. Y tú dices, bueno, ¿por qué Dios, si sabía que iban a caer, por qué no quitó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era la llave de la puerta por si se querían ir. Porque Dios no retiene a nadie a la fuerza. Dios no va a forzar las conciencias. Así que Satanás no iba a poder tener ningún argumento.
Esto de que, pues no tienen cómo decidir, dale la oportunidad que se vayan. Ahí está el árbol. Si comen van a morir. Les sugiero que no coman para que vivan. Y en todos los planetas no caídos, ahí Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Adán decidió tomar la llave y salirse. Abrió y se fue. ¿Y qué pasó? Murió. Así que el plan de redención tenía que rescatar a esta pareja débil. Y se planeó que el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, como habían pecado, alguien tenía que morir. Sin derramamiento de sangre no hay purificación de los pecados. Satanás tenía un argumento preparado. Tú dices que el pecado es muerte, pues ya pecaron, mátalos. Si los matas, qué cruel eres. Si no los matas, te contradices. Satanás tenía bien planeado su argumento. Pero Cristo mismo dijo, sí va a haber muerte. Sí va a haber derramamiento de sangre para poder defender esa ley que no se puede cambiar, que es eterna, la de los 10 mandamientos. Los ángeles se consternaron cuando escucharon que el Hijo del Hombre bajaría a esta tierra con personalidad humana caída. Uno de ellos se ofreció para dar ese sacrificio, pero se acordó que ningún ángel llenaba los requisitos, que solamente el mismo Creador, alguien semejante a Dios, igual a Dios, el mismo que nos creó, Jesucristo, era el único que podría pagar el precio. Y así se arregló. Si la ley moral, los 10 mandamientos se pudieran cambiar, Cristo no necesitaría morir. Por eso es que no quedó abolida, como dicen muchos evangélicos, que quedó clavada en la cruz. Este es un engaño satánico que a través de Roma ha desviado a muchos hacia la muerte eterna. Entonces, debemos comprender que la ley no se puede cambiar, ni corregir, ni mutilar. Es eterna, como el que lo escribió. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, no peca. Cualquiera que permanece en ¿quién? En Cristo. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo. ¿Escucharon esto? Amén. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Se dan cuenta que no todos somos hijos de Dios? Pero dice, su simiente está en él. ¿Se acuerdan cuando Dios da la sentencia? Génesis 3:15. En Génesis 3:15, cuando el hombre peca, viola la ley, Dios da la sentencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Entre tu simiente y la simiente de ella, de la iglesia. Él te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Ahora bien, dijo Dios que entre la simiente de Cristo, que es la iglesia de Cristo, y la simiente de la serpiente, iba a haber enemistad. ¿Será que hoy en día hay enemistad entre la iglesia de Dios y el mundo? ¡Oh, no! Oh, la iglesia de Cristo se lleva muy bien con el mundo. Come como el mundo, vive como el mundo, celebras tal como el mundo.
El Día de las Madres, el de la Navidad, el Día del Padre, el Día del Niño, ¿no? ¿Qué pasó hoy con los hijos de Roma? El Día del Pastor. ¿Qué día es el Día del Pastor? Creo que es el 22 de octubre. Qué ironía, ¿verdad? El 22. Investigue cuál es el Día del Cura Católico. Qué engañados. Ahora bien, pero apenas hubo graduación escolar. Los hijos de Roma se graduaron. Oh, y los condecoraron. Ya son expertos en la evolución. Ya pueden aprender ideología de género, la homosexualidad, tolerancia. Ahora hay una cartilla, sí, se las tengo que enseñar. Una cartilla moral. Y esta es de la Secretaría de Educación Pública. Y por ahí tengo la agenda. Investiguen la agenda oculta de la educación. Se van a sorprender. Agenda oculta de la educación. Pero el pueblo de Dios los honró comprándoles sus refrescos, su pastel. Y ya le dijo: hijo mío, te estás graduando en la escuela de Roma para el mundo. ¡Qué ironía! ¡Qué tristeza! Ya vamos a llegar un poco ahí para que vean la educación actual. Bien, entre la iglesia de Cristo debe haber enemistad. Cristo dijo: aunque ustedes se quedan en este mundo, ustedes no son de este mundo. No se encariñen con este mundo. En Jueces 2:10 dice que surgió una generación que no conocía a Jehová, ni siquiera los milagros que hizo por Israel espiritual. Entonces, ¿cómo distinguimos a los hijos de Dios? Porque hoy en día ya no se distingue. Visten como el mundo. Antes podrías distinguir a las personas por cómo vestían. ¿Quién era cristiano y quién? Ahora no puedes distinguir. Incluso las iglesias. Todas las iglesias cantan la misma música. Así que ya no puedes distinguir los himnos de adoración. Y muchos creen que todo canto cristiano alaba a Dios. Cuidado, tengan mucho cuidado. Berrios, Gándara, Marcos de Witt, como el carpintero que cantan esa: el Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Sabían ustedes que todos esos son satánicos? Si tenemos tiempo y ustedes no se me caen de sueño, vamos a poner un poco acerca de eso. Son invocaciones a Luzbel, cuando los tocas a la inversa. Pueden entrar ustedes a YouTube y pónganle cantos cristianos subliminales. Todos están contaminados. Hermanos, tengan cuidado con la música que cantan. Satanás inventó los formatos. Bueno, no quiero entrar en ese detalle. Prefiero meterme en lo que es el tema. Pero investiguen, no todo eso de que ranchera cristiana, cumbia cristiana, reggaetón cristiano, balada cristiana, ranchera, banda, hasta bachata cristiana. Tengan cuidado, hermanos, porque no son de Cristo esas canciones. Eso divide. Si haces una campaña evangelística, al que no le gusta la banda, al que le gusta la banda no va a ir allí. ¿Por qué? Porque tienes tu estilo de música. Dios tiene un himnario y tiene himnos de adoración como Tu Santa Ley. Me acuerdo que estábamos en una campaña en Chiapas. Se adquirió las canchas de básquetbol y ahí se preparó con unas sillas, se puso una manta. Hagan de cuenta esta la manta, y de pronto pasa un grupo de música ranchera, de banda cristiana. Y empezaron a tocar y sueltan el acordeón y le daba vuelo. Y por abajo, nosotros veíamos a los niños de afuera, los del mundo, estaban bailando. Estaban bailando, hermanos. Y luego
vinieron dos borrachitos y dijeron, échate otra, compa. De veras, hermanos, llegaron. Ahora le dije, suelta este himno, le dije a un hermano, suelta este himno. Tu santa ley obedezco. Mira, todo se detuvo y los borrachos se fueron. De veras, pónganlo en experiencia, pónganlo a práctica, van a ver. Así que tengan mucho cuidado con esto. Hermano, nos hace falta mucho, hay que investigar, hay que investigar. No todos los caminos llevan a Dios. Hay solo un camino. Amén. Es Cristo Jesús, Señor nuestro, pero con sus características. Es lo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12:17. Vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 34. Cuando había nacido nuestro Señor Jesús, cuando era un bebé en esta tierra. Yo no sé por qué muchos todavía tienen eso del santo niño de no sé qué dónde, porque cada pueblo tiene su santo niño. Y les hicieron adorar a un santo niño que quién sabe quién sea, porque Cristo no es. Cristo subió como adulto. ¿Ya creció el santo niño? ¿Cuál? Ah, ya, nuestro Señor Jesús se fue como adulto al cielo. Pero esto del santo niño es Tamuz. Bien. Dice así, versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Escucharon esto? Estaba diciendo que traía espada. Hermanos, se oye un poco raro lo que voy a mencionar también. Cristo vino a dividir la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. Por eso dijo claro, no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Al traer esa espada, siendo el Dios de paz, trajo una espada y él dijo, yo no traje paz. Él no trajo paz mundana. Por eso él dijo claramente, mi paz no es de este mundo. Dice, mi paz no es de este mundo. Su paz de él es del cielo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Ahora, cuando él dice traje espada, y dijo también, he venido a poner padres contra hijos, hermanos contra hermanas, yernos contra suegros. ¿Por qué? Porque su palabra es esa espada de dos filos. Divide a los que siguen a Cristo y los que no quieren seguirlo. Por eso muchas familias van a llegar incompletas. Es zarandeo, está semejante al zarandeo. Porque los principios del hombre contra los principios de Dios siempre están en pleito. Y cuando alguien decide abrazar la fe de Jesús, te vas a echar de enemigos a la mayoría de tu familia. Y ahí viene el pleito, padre contra hijos. ¿Por qué? Porque decidiste seguir a Cristo y luego te van a llamar que estás loco. Pero noten este versículo. Qué hermoso está. Analícenlo bien. Mira lo que dijo el profeta Simeón. He aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Hermanos, sin caída no hay levantamiento. Se puede comprender de dos maneras. Que nosotros teníamos que caer a nuestras tradiciones y costumbres y nacer de nuevo en Cristo. Y se puede comprender que el pueblo de Israel, la mayoría, lo rechazó y cayeron. También se puede interpretar de esa manera.
para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lo van a contradecir. Eso es lo que dijo el profeta Simeón. Sí, hermanos, ¿acaso no lo contradijeron? Sí. Israel perdió de vista a Cristo. ¿Tenían señales? Montón de señales. Todavía Cristo les mandó el mensajero a los pastorcillos. Pero no crean que eran pastorcillos de ovejas. Ellos conocían la ley. Por eso se presentó ante ellos. No era nada más cualquier pastorcillo. Ellos tenían la instrucción divina. Ellos tenían que anunciar lo que vieron, lo que escucharon del ángel. Y luego los sabios que venían y traían presentes, no traían regalos. Traían presentes, como la costumbre era de visitar a un rey y darle presentes. No era intercambio de regalos, ¿eh? Y no eran sabios, perdón, no eran magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta los adventistas lo metieron en su literatura. Eso es católico. Y no eran magos, eran sabios. Amén. También advirtió a Anita y a Simeón. Y ellos dijeron que el Mesías había nacido. Pero ¿sabes por qué no creyeron? Se comenzaron a burlar porque ellos esperaban a un rey que los liberara del yugo romano, que les quitara su cargo de lujo y de poder y se lo entregara a los judíos. Esperaban al hijo de David, un Mesías que vendría con una espada para la guerra. Pero Jesús les dijo, pero oigan, traigo algo mejor. Algo mejor. Y dicen ellos, ¿qué es mejor que eso? El perdón de los pecados. No, por favor, nosotros queremos aquí el reino, el poder. Lo que podemos ver es la interpretación literalista del profética, la que los inhabilitó. Exacto. No eran historicistas. Exacto. No estaban siguiendo la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Porque el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Ellos perdieron de vista Isaías 53. ¿Cómo tenía que venir? ¿Quieren verlo? Ahorita regresamos a donde estamos acá. ¿Saben que Jesús no era guapo? Y ahora lo pintan con una barba café, una negra, ojo azul, ojo verde, muy carita. No, hermanos. Cuidado y alguien se haga una imagen, ¿eh? No debemos hacernos imágenes de nada. ¿Qué es nada? Nada. De nada que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de las aguas. No podemos hacernos imágenes de... ¿Por qué? Esto es rebajar la imagen de Dios. Y pronunciar su nombre sin reflexión cuando decimos, o te lo juro por Dios, o ay Diosito santo, ay Diosito lindo, sin reflexión. Es pecado. Tengan mucho cuidado. Isaías 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren cómo empieza diciendo, ¿acaso alguien ha creído a nuestro anuncio de cómo va a venir el Mesías? Subirá cual renuevo delante de él. ¿Saben? La traducción antigua decía que subiría en un pollino, en un burrito tierno. Cual renuevo. ¿Saben? Los reyes, todavía era considerado también que los reyes entraban en pollinos tiernos y se les ponía una alfombra roja. Y él entró exactamente así, como era la profecía. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Como raíz de tierra seca. ¿Cómo es la raíz de tierra seca? ¿Alguien le hace caso a la raíz de tierra seca? No. Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Ahí está. Verlo hemos, mas sin atractivo, para que nadie le vaya a desear.
Él era un hombre común y corriente, sencillo, de rostro sencillo y pacífico. Cuando hablaba, tenía autoridad al hablar. Amén. Pero era un hombre de lo más sencillo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, claro que sí. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, eso no quisieron comprender el antiguo Israel. Dijeron, ¿cómo es que nuestro Salvador va a nacer en un pesebre? Y luego hijo de un carpintero. Oh no, la profecía no dice que algo bueno saldrá de allá, de donde él nació, en Belén. No, la profecía no dice nada de eso. Ellos esperaban que naciera en cuna de oro y que rápido trajera la espada. Que, hermanos, habían perdido de vista la visión. Hoy en día no es la diferencia, se repite la historia. Porque estamos esperando un Dios igualito al que esperaban los judíos. Un Dios que nos dé el gozo de la salvación nada más. Pero sin sufrir, sin padecer. Ellos no estaban dispuestos a padecer. Entonces ellos esperaban la gloria de esta tierra. Y nosotros creo que somos más exigentes, ¿no? Esperamos la gloria del cielo, pero sin dolor del arrepentimiento del pecado. Y es prácticamente lo mismo. ¿Acaso no estamos comprendiendo que fue por el pecado que él murió? Miren, hermanos, necesitamos comprender cuán peligroso y dañino es el pecado. Miren las consecuencias. Miren las consecuencias. Mató a Cristo el pecado. El pecado mató a muchos profetas. El pecado nos separa de Dios. Si nuestros primeros padres fueron expulsados por pecar, ¿cómo es que creemos que vamos a regresar pecando? ¿Cómo? Es ilógico. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. No en. Tenemos que abandonar el pecado, pero eso trae consigo dolor, llanto, repugnancia por el pecado que hemos cometido. Si no sientes eso, yo te invito, hermano, que analices bien tu vida y comprendas la pecaminosidad del pecado, porque el pecado es muerte hasta el día de hoy. Y Dios dijo, el alma que peque lo borro de mi libro. Amén. Y con Dios no se anda con juegos. Él es muy preciso. Bien. Entonces nos da las características como era Jesús. Pero muchos queremos, o a veces nos sufrimos, ¿no? Pero hay dos tipos de sufrimiento, hermanos. El sufrimiento que produce mi yo, por estar independiente de Dios. Y el padecimiento que uno sufre por amor a Cristo. Son dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento y el padecimiento. No lo vayamos a confundir. Es como el amar y el querer. Miren, vamos a 2 de Corintios 7:10. 2 de Corintios 7:10. El Nuevo Testamento.
Segunda de Corintios 7:10. Porque el dolor que es según Dios, escuchen esto, una cosa es según Dios y una cosa según el hombre. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, del que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. ¿Qué quiere decir? He escuchado por ahí, hermanos, que me dan su queja, que me dicen: oh, hermano, sufro mucho con este esposo que tengo, sufro mucho con la vida que tengo, parezco burro trabajando diario, de sol a sol, y tengo que mantener a toda esta familia y luego la mayoría son rebeldes. Y soy el único que trabaja y que aporta el sustento a esta casa. Y tengo también que recurrir a la limpieza. Ya estoy cansado, estoy sufriendo mucho. ¿Que Dios no ve mi sufrimiento? Hermanos, eso es sufrimiento, es según el hombre, porque él se lo consiguió. Ahora vemos un padecimiento según Dios. Mira a un Pablo, ¿no? Perseguido, azotado, encarcelado, torturado, finalmente asesinado. Ese es padecimiento, pero no por causa de la naturaleza del hombre, sino por la causa de Dios. Así que hay dos tipos, el sufrimiento y el padecimiento. No vayamos a confundir. Muchos dicen: oh, he cumplido un sacrificio, ya dejé de fumar. Eso no es sacrificio, eso es por tu bien. Sacrificio para Cristo es renunciar a lo que a nosotros nos conviene. Pablo lo dice claramente: lo que yo antes consideraba en ganancia, hoy lo considero como pérdida por amor a mi Señor Jesús. ¿Por qué los discípulos, cuando se recibieron la lluvia temprana, qué hicieron? Renunciaron a todas sus propiedades, vendieron todo lo que tenían, porque sabían que ellos tenían que ir y hacer discípulos en el nombre de Cristo. Ya habían comprendido. Todos vendieron todo. Recuerden, el único que no vendió todo así precisamente y fue honesto, ¿quién fue? Zafira y Ananías. Pero de ahí para allá todos vendieron todo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que, hermanos, cuando tenemos propiedades, estamos anclados. ¿Sabes que se siente bien no tener nada? Amén. ¿Qué me puede expropiar el gobierno? El centro de avanzada no es mío, ese es de Cristo. Allá él sí se quiere meter con Cristo. Pero ahí para allá no tengo nada. Se siente bien. Pero el hombre piensa, lucha por un terrenito, por la casita, aunque sea un techito ahí, con su bañito. Y si puedes, de una vez la carrera de tus sueños. Hay que mandar a los hijos a la escuela para que sean alguien en esta vida. ¿Por qué no lo enseñas a que sea alguien en el cielo? ¿Se dan cuenta lo que es la mentalidad carnal y la mentalidad espiritual? Están totalmente en enemistad. Pero a nosotros nos educaron de acuerdo a este mundo. Miren, nos enseñaron a no reconocer errores. Eso platicábamos la primera noche. Venimos de una educación terrorista en nuestros hogares. Porque cualquier cosa ya te están golpeando. Tiraste un vaso con agua, pela. La tiró tu mamá o tu papá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a buscar quién lo puso ahí. Pero si ellos lo pusieron, dice: bueno, no hay problema. ¿Hay terrorismo en la casa? Hay terrorismo. Y nos enseñan a reconocer los errores, los mismos papás. Y ahí empezamos a mentir. ¿Por qué? Porque cuando llega alguien tarde al trabajo, dice: la verdad es que se me ponchó la llanta de mi carro. Oye, pero tú no tienes carro. Bueno, del colectivo, pues. Luego dicen: tráete algo más nuevo, ¿no? Ese argumento ya es muy viejo. ¿Por qué no dice: llegué tarde
por negligente, porque me quedé dormido, pero no vuelve a ocurrir. Casi nadie es capaz de decir eso, la verdad. O hasta los jóvenes. Ay, mamá, fíjate que llegué tarde porque no había transporte. Pasaban todos bien llenos. ¿Qué te cuesta decir, mamá, papá, llegué tarde? Me quedé platicando con los amigos y se me fue el tiempo, discúlpame. ¿Por qué estamos tan acostumbrados a la mentira y no reconocemos nuestros errores? Y al rato no vamos a reconocer el pecado. ¿Qué pasó con Adán? Esta tendencia viene desde allá del Edén. Adán, Señor, la mujer que tú me diste, si tú no lo hubieras hecho, yo no hubiera comido. Tú la hiciste, tú eres el culpable. Eva, Señor, la serpiente, si tú no hubieras hecho la serpiente, yo tampoco caigo. Bueno, ¿aquí no hay culpables o qué? Por eso el hombre tiende a no buscar el perdón de los pecados, porque no quiere reconocer sus faltas. Por no queremos reconocer nuestros errores. Si ofendió a un hermano, se acerca al otro hermano y dice, no, es que la palabra de Dios dice que tienes que pedirle perdón. Ah, bueno, se acerca y le dice, oye, pues si te ofendí, discúlpame, ¿no? Hasta en las parejas. Están discutiendo. Está bien, pero es que tú no sabes reconocer tus errores. Ya, no, está bien pues, discúlpame, ya, perdón. Si te ofendí, perdón. Claro. O sea, no podemos, tenemos tanto orgullo, tanta rebeldía, y buscamos culpables. Y por eso empieza el pleito entre las parejas. Tú, parecen trompetitas. Tú hiciste, tú lo hiciste. Y no quieren aceptar sus errores. Hermanos, los que van al cielo deben de saber controlar el temperamento. Es lo que platicábamos con el hermanito Rosaido. El tema que dio una mañana. Muy bueno. Pero mencionó algo muy interesante. Miren, los orientales, los japoneses, se refieren a alguien que tiene el carácter fuerte. Para nosotros, ¿quién es alguien que tiene el carácter fuerte? Muy gruñón, muy enojón, áspero, ¿no? Siempre está con la cara así. No, ese tiene el carácter fuerte. Hermano, no es así. Lo que el hermano leyó, decía, repítalo, hermano. ¿Cuál es el valor, hermano? ¿Qué es lo que decía? Mencionó en la cita. El valor es el dominio propio y fuerza de voluntad. Valor, es decir, esta es la fortaleza, la fuerza. Quiere decir que el fuerte de carácter, el de carácter fuerte, es el que puede tener el dominio propio. Soportar todo. Eso. Que no se deja llevar por los sentimientos, decía. Claro, tú me ofendes y yo estoy así. Oye, pero eres un tal por cual. Discúlpame, sé que te ofendí, pero no, o sea, no te vas a enojar. Ese es de carácter fuerte. El carácter débil es el que reacciona a la primera provocación. ¿Cómo sabes que está vivo tu yo? Cuando reaccionas a la primera provocación. Luego se exalta la persona, y eso pasa mucho entre las parejas. Por eso no pueden convivir bien. O los hijos que responden mal también. Sí, exacto, no lo pueden controlar. El carácter débil es aquel que no se puede controlar, que se exalta inmediatamente, que reacciona. El enojón, ese es el carácter débil, ese no es el carácter fuerte. El fuerte es el que sabe dominar su temperamento. Y si pongo aquí temperamento en la biblioteca cristiana, se van a sorprender que es una de las características de los que van al cielo. Humildad y sencillez. Pero nosotros estamos confundiendo humildad con pobreza. No, humildad se refiere a humildad de carácter. Sencillez. La pobreza es pobreza, es otra cosa. Porque puede haber pobres que no son nada humildes, que no les gusta ni siquiera que les regalen ropa usada. Son muy orgullosos.
Hermano, es muy importante aclarar esto porque muchos de nosotros vivimos autoengañados. Hay que aprender a reconocer nuestros errores. Y cuando pedimos perdón, hay que pedir perdón humillados. A veces muchos oran así: Señor, si en algo te ofendimos, perdónanos. ¿Cómo que si en algo te ofendimos? Tú sabes que le ofendiste. Y como cuando hablamos también con los hermanos: oye, hermano, pues está bien, pues si en algo te ofendí, discúlpame, ¿no? No, di claramente. O sea, claro, no es preciso. Hermano, el otro día te alcé la voz y quiero confesar mi falta. Entonces, perdóname porque te alcé la voz la vez pasada. No vuelve a suceder. ¿Sabes qué bonita es la reconciliación? Es bonita. Lágrimas y abrazos. Exacto, es como el dolor del pecado. El dolor por el pecado te trae paz. ¿Sabes? Hay hermanos que están preocupados, ¿no? Ya cometieron el pecado, está bien. O tienen una preocupación porque un familiar está enfermo y caen de rodillas, claman a Dios: Señor, sana a mi pariente, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hijo, sánalo, Señor. Por favor, tú eres el médico divino, te lo dejo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Ya se levanta. Cristo recibe el problema. Y luego, ¿qué pasa con esa persona? Sigue preocupada. Quiere decir que le arrebataste otra vez el problema y te lo echaste al hombro. Y ahí vas cargándolo otra vez. Entonces Cristo dice: por fin, ¿me lo vas a dejar que yo lo resuelva o tú lo vas a resolver? ¿Por qué? Porque no confiamos. Solamente de dientes para afuera. Entonces, la oración que pedimos es muy egoísta. Señor, sáname. Señor, protégeme. Señor, bendice a mi familia. Señor, yo subiré por encima de las estrellas y pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Yo, ¿no es este el trono que he creado para mi gloria? Yo. ¿Por qué no nos acordamos de nuestro prójimo? ¿Por qué no oramos por el pueblo de Dios? Por un reavivamiento y una reforma. ¿Por qué en nuestras oraciones no incluimos aún a nuestros enemigos? Amarás a tu prójimo. ¿Ustedes creen que amar al que me ama es mi prójimo? No. Pues qué beneficio, en qué me eleva espiritualmente el amar a mi prójimo, al que me ama. Ama al que no te ama. Cristo amó a los que no le amaron. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es entrar al reino de los cielos. Pero no imposible. Gloria a Dios. Vamos entonces a 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice así, palabra de Jehová. Eso lo leí, ¿verdad? Sí. Ok. Zacarías 13:6, perdón. Zacarías 13:6. Dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Él ama al que no lo ama. Amén. Y espera que el pecador se arrepienta. Amén. Esto es lo que mencionaba hace rato. Ahí mismo en el capítulo 12, versículo 10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Harán llanto sobre mí como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre mí como quien se aflige sobre primogénito. Hermanos, el sufrimiento, según hombre, es aquel que se provoca a uno mismo. Uno siembra, uno cosecha. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas,
y nos dejamos guiar por nuestra propia sabiduría, vamos a cosechar sufrimiento. Engaño de parte de tu pareja, celos, va a haber envidia y egoísmo. Vas a sufrir, ¿por qué? Porque te casaste en yugo desigual. Y dice la hermana White que quien se casa con alguien que no es de nuestra denominación, se convierten en hijos, en yernos y nueras de Satanás. Y nietos de Satanás. Pero muchos creen que lo van a convertir solo porque les gustó la figurita. Al rato se le acaba la figurita y resulta que te va a hacer la vida imposible. Y al rato culpamos a Dios. Hermanos, Dios nos da el libre albedrío. Él respeta nuestra individualidad. Que cada quien haga de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero el padecimiento por Cristo, no creas que es el sufrimiento que tú llevas en tu casa, en tu vida, con tus parientes. Hay una hermana, he escuchado hermana, muchos casos, hermanas, que están en otros países. Me dice, hermano, es que mi esposo es muy bueno. Miren, hermana, le dije, el cielo no se conforma por buenos, sino por verdaderos adoradores. Pero es que voy a esperar un poco más de tiempo. Es que él me necesita. Le dije, hermana, él necesita a Cristo, no a usted. Con usted nada más quiere una compañía física, eso es todo. Pero usted va a perder su alma por culpa de los sentimientos. Y muchos son movidos por sentimientos. Hermanos, esta guerra no se pelea con sentimientos. Debemos de pelearla por principio moral. Amar a Cristo significa todo. Y si mi pareja la puedo amar, puede ser la más buena persona, pero si no ama a mi Cristo y guarda sus mandamientos y la fe de Jesús y trabaja ganando almas para Cristo, no es mi pareja. Pero muchos nos oponemos a Dios y a fuerza queremos cambiar el plan de Dios. Y nos ponemos ante Dios, contra Dios. Y entonces en aquel día Dios va a decir, pues no te conozco, porque hiciste lo mismo que Adán. Por cuanto escuchaste más a la voz de tu mujer, mira la consecuencia. Hermanos, tenemos que estar firmes. El que mire estar firme, mire que no caiga. Así que no vayamos a confundir, porque hay muchos que están sufriendo y culpan a Dios. No, cada quien cosecha lo que sembró. Y no culpes a nadie. Mejor aprovecha que hay gracia, ponle en manos de Dios tu caso y dile, Padre, tú resuelve mi caso porque yo no puedo. Me preocupo, no gano nada, no voy a resolver nada. Me angustio, me estreso y al rato las mujeres terminan con colitis nerviosa. Hermanos, preocuparse es pecado, porque es no confiar en Cristo. Los que se preocupan no conocen a Cristo. El padecer hoy en día es padecer por consecuencia, como consecuencia de amar a Cristo. Cuando eres vituperado y rechazado porque eres cristiano, cuando presentaste un mensaje y te rechazaron y te bajaron del púlpito vergonzosamente, ese es padecer por Cristo. Pero sufrir porque te tocó barrer toda la casa porque los demás no te ayudaron, ese es tu sufrimiento de humanidad caída. Ese es tipo mundo, mundano. ¿Se dan cuenta la diferencia, hermanos? Igual es el gozo. Igual es el gozo. Hay personas que ponen música a alto volumen y tú puedes decir, oh, esa persona está muy contenta, está alegre. Ajá. Tiene la música a alto volumen. Hermanos, están vacíos. Quieren llenar ese espacio y ponen su música en volumen a todo volumen para llenarlo porque están vacíos.
Y luego buscan el alcohol para olvidar y es cuando más se acuerdan. Y destruyen sus vidas. Saben, hermanos, solo el ser humano comete estos errores. Ni los animales lo hacen. El animal cuando pasa por un lugar y sabe que va a sufrir por ahí no vuelve a pasar. Pero el ser humano vuelve a pasar una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, hermanos, bien. Vamos a, en el nombre de Jesucristo, que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer una pequeña pausa. Amén.